Bienvenidos a su programa ¿Para dónde vamos? Quiero presentarles, mejor dicho, a nuestros invitados de este programa. Licenciada Sandra de Martí, psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación que es tan importante. Ana Julia Gil, tenemos invitadas especiales hoy. Lorena de Rampone, Irma de Lobo, gracias por estar con nosotros. Los testimonios son una base importante para estos programas porque enriquecen los temas y de hecho el tema de hoy también es muy enriquecedor. Yo quiero decirles que Jesús dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia, pero muchas veces esta vida, esta plenitud que el Señor nos quiere dar, no la podemos tener porque tenemos muchas heridas, porque estamos trabados en algo que no hemos logrado salir. Y esas son las heridas de nuestra infancia que nos afectan en nuestro futuro. Y ese es el tema de hoy. Las heridas de mi infancia que están afectando mi futuro. Por eso yo quiero cederle el espacio en este momento a la licenciada Sandra. Sandra, háblanos un poquito de cómo funciona esto de estas heridas para el futuro. Para el futuro y para el presente, ¿no? Sí, correcto, perdón, sí. En este caso, muchas personas llegan a la clínica porque se sienten conflictuados en su presente. Y muchos especialistas se quedan específicamente en ese conflicto, ¿no? Pero para poder llegar a una recuperación profunda, es importante llegar a la raíz de dónde vienen todos estos conceptos, interpretaciones o reacciones que tenemos ante la vida, ¿no? Desgraciadamente la vida no son como pequeñas islas, de que aquí está el niño, el adolescente, el joven, el adulto y cada quien independiente. No, la vida es lineal, quiere decir que es como un dominó, ¿no? Una cosa afecta a la otra y la otra, y el problema es que ni siquiera nos damos cuenta. La mayoría de personas llegan por problemas de su actualidad, problemas de pareja, problemas con hijos, problemas en su trabajo, pero la raíz de esa manera en que ellos están sintiendo su entorno y su vida tiene que ver mucho con el aprendizaje o las heridas que tuvieron en su infancia. Entonces, esto nos hace detonar y nos hace ver las cosas más caóticas de lo que verdaderamente pudieran estar siendo en ese momento. Desgraciadamente, una vida no trabajada, no sanada, no razonada, nos va a llevar a un caos en nuestra vida de adultos. El ser humano tiene la capacidad de resolver todos los conflictos que se le presentan en la adultez. Se siente inválido o incapaz cuando esto que tenemos que resolver toca o detona una herida que nosotros tenemos. Yo puedo convivir con mi esposo que tiene mal carácter tranquilamente, porque tal vez no tuve una infancia donde recibí maltrato o recibí algún tipo de agresión, pero una persona que vivió agresión directa, ese mal carácter la va a hacer detonarse completamente. Un mismo estímulo, yo lo voy a vivir de una manera y la otra persona lo va a vivir de otra manera de acuerdo a su historia. Y es lo que a veces se nos hace bien difícil entender y comprender, que nosotros descodificamos la vida en base a nuestra historia y a nuestro aprendizaje. Por eso, definitivamente, nuestro hoy está muy influenciado por nuestro pasado, por nuestra historia. Y eso tiene que ver cuando de repente vemos esos detonantes, personas que por cosas tan tontas, tan ridículas, de repente explotan. Exacto. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Si no le dije nada, si fue una cosa tan tonta y de repente se volvió un caos. Yo siempre le digo a las personas, los seres humanos andamos viviendo como con audífonos internos, ¿no? Donde estamos escuchando nuestra propia melodía y estamos respondiendo a esa melodía. Y los que están alrededor no entienden nada. O sea, yo me estoy moviendo, aquel puede pensar que estoy loca, pero en realidad yo estoy respondiendo al sonido que yo estoy escuchando. Pues es lo mismo. En la vida nosotros estamos con ciertas voces interiores, con ciertas interpretaciones interiores que nos hacen reaccionar, como tú dices, de una manera tal vez exagerada, detonada, conflictuada, y no es tanto el estímulo, sino la interpretación que yo le estoy dando. Tú te puedes dar cuenta, hay personas que una infidelidad, pues, les duele, pero ahí siguen. Hay personas que una infidelidad les cambia la vida. ¿Y a qué se debe esto, no? Si al final la infidelidad es la misma, pero es mi historia, la manera en que yo interpreto. Hay personas
que la infidelidad la llegaron a ver hasta normal, porque pues así en su casa era, la mamá no decía nada y todos éramos felices y contentos, no nos hacía falta el techo, ¿verdad? Y la comida, y todos podemos pasar felices y contentos. Pero hay otras personas que la infidelidad les causó grandes heridas en su infancia, mucho conflicto entre padre y madre, etcétera, etcétera, y una sola infidelidad puede llevar a poner en juego el matrimonio. Muy interesante. A ver, Irma, cuéntanos un poco. Yo sé que has tenido un caminar, sos una mujer de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo el Señor ha ido trabajando las heridas de tu infancia? Yo me identifico tanto con todo lo que Sandrita ha dicho en este momento, porque exactamente es como un dominó, no puedes separar la infancia, la adolescencia y la adultez. Yo ahorita tengo muchas reacciones por heridas de la infancia y que se van trabajando cada día, pero creo que es un proceso de toda la vida. En mi casa, por ejemplo, había mucho bullying entre nosotros, nos criticábamos mucho unos con los otros, y mi papá era un hombre ejemplar, pero tenía un carácter como todo militar. Él fue militar en Estados Unidos, entonces sus castigos eran sumamente fuertes. Entonces, cuando a mí ahora en la adultez me dicen, tenés que hacer lo otro, o sea, todo lo que implica orden y autoridad, yo no les puedo explicar, y ahorita porque Dios me ha ido cambiando un poco, pero de verdad, bueno, Lore, ustedes estuvieron conmigo cuando yo inicié aquí en la comunidad, que ya tengo 21 años, pero yo era una explosión de emociones, o chillaba y de repente una ira. Se la aguantaron muchas personas que amo, por eso aquí, porque soy de verdad. Y entonces ya ahora en el camino del Señor, paz, analizar, vas al Santísimo y el Señor te va aquietando, pero es un fuego interno. Es como escuchar esas mismas palabras o los castigos o señas. Mi papá solo nos hacía, yo ya sabía que eso era castigo. Entonces, cuando hay personas que hacen los mismos gestos de otras personas, o que te hacen cosas así, o que me digan, vamos a hablar más tarde, yo no, decímelo, ahorita que me dijiste, hablamos, y yo yo estoy pensando qué me va a decir, porque así decía mi papá, vamos a hablar más tarde, y nunca había una situación de un hablar más tarde, mi hijita Lena, no, entonces, yo comparto, eso es cierto, yo comparto, y ya soy una mujer adulta. Sandrita ha sido mi psicóloga, Lorenita mi pastora, se van a ir al cielo gracias a mí, pero es un proceso, Lorena. Es un proceso. Gracias por compartir. A ver, Lorena. Bueno, yo también comparto mucho, igual Sandrita y Lore, mi psicóloga y mi pastora. Y aquí a la par tengo también a alguien que se va a ir al cielo por mí. Bueno, yo crecí en una familia bastante acomodada. Teníamos una casa enorme en Santa Ana, con 5 patios, muchas empleadas. Todo en mi infancia, al inicio de mi infancia, recuerdo todo muy lindo. Pero mi papá era un médico pues muy reconocido. Y a partir de malas decisiones y mala administración de mi padre, perdimos todo. Mi mamá pues era ama de casa, luego a mi papá le salió un trabajo importante acá en San Salvador, en una institución, un hospital de mucho prestigio, y perdimos todo, nos movemos a San Salvador. Y fuimos a vivir a una casa muy, muy pequeña. Después de vivir en aquella gran casa de 5 patios, tener muchas empleadas, dentro de ellas mi nana, que marcó mi infancia mucho, que fue quien nos cuidó, ¿verdad? A raíz de este pues, debacle económico que hubo en mi casa, la quiebra, nos venimos a vivir a una casita chiquita que le prestó una prima a mi mamá. Y mi mamá tuvo que comenzar a trabajar. Y ahí comenzamos a tener carencias fuertísimas, económicas, y nosotros, los 3 hijos, soy la menor de 3 hermanos, muchas carencias emocionales.
las cuales pues se suplían con la nana, que era la única que nos cuidaba. Mi mamá, una madre ausente en ese tiempo porque se puso a trabajar para sacarnos adelante. Mi papá, un padre ausente porque también trabajaba, pero la mala administración siempre permaneció, entonces siempre tuvimos carencias, no hubo una buena administración de parte de mis padres, ¿verdad? Entonces, pues eso a mí me impactó mucho, ¿verdad? He sido una persona que ha buscado quizás esas carencias, o buscó, mejor dicho, esas carencias por ejemplo, en el deporte, por decir algo, que me metí a hacerlo, ya no era algo sano, sino que ya era algo demasiado, ¿verdad? Descuidé a mis hijos, descuidé a mi esposo, pero gracias a Dios, abril 2011 vine a un retiro a la Comunidad Católica Nueva Alianza, a lo que doy gracias benditas al Señor, porque desde esa fecha comencé el proceso. Como dice Irma, es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Siempre uno va trabajando sus heridas, pero desde ahí comencé a ordenar mis finanzas, a entregárselas a Dios, a siempre diezmar, y eso me ha hecho, bendito sea el Señor, hoy por hoy tener bien mis finanzas. Pero antes de conocer a Jesús, iba por el mismo camino de mis padres. Entonces, pues eso es breve, pues en breve lo que impactó mi infancia a mí, ¿verdad? Que sí, yo no quise replicar lo mismo de mis padres, y ahorita que Sandrita pues lo ha dicho, es cierto que a veces muchas personas no entienden por qué uno detona con algo, y yo detono a veces con tonterías, pero quizás son heridas de mi pasado que aún me faltan sanar. Lo interesante es cuando uno se da cuenta que tiene una raíz, porque no hay nada peor que uno dice, así soy, así nací, Así me voy a morir. y así que me aguanten, y así soy. Entonces es interesante que cuando uno empieza a entrar en los caminos del Señor, y empieza uno también a buscar una ayuda también psicológica, y que uno va viendo poco a poco por dónde viene para poderlo trabajar. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Gracias por permanecer con nosotros. Realmente creo que todos hemos tenido heridas en nuestra infancia. Y si nos ponemos a observar nuestros comportamientos, nuestros detonantes o actitudes que a veces solo nosotros la tenemos, que decimos, ¿por qué estas personas no reaccionaron así? Pero yo, ¿por qué reaccioné de esta manera tan ridícula? Y es porque allí hay una herida que tenemos que descubrir. Sandra, me gustaría, por favor, que nos explicaras un poquito, ¿verdad? ¿Cómo es que se van haciendo estas heridas, estas carencias dentro de la niñez? Porque al final, como decía en el testimonio de Lorena, papá y mamá, si hoy en día padre y madre trabajan. Entonces, háblanos un poquito de esto. Ok. Para comenzar, explicar un poquito, porque muchas veces nosotros venimos con muchos procesos, ya sean psicológicos, ya sean espirituales, y decimos, bueno, yo creo que ya sané porque he estado en la iglesia 15, 16 años, pero mientras nosotros sigamos tropezando sobre el mismo punto, esta es una señal de que esa área en específico no la hemos sanado. Por ejemplo, como dijo Lore, yo venía destinada a repetir los patrones financieros de mis papás. En el momento que ella empezó a sanar, rompió ese camino que ya estaba marcado, ¿no? Entonces, ¿cómo ella puede saber que ella sanó esa área? Pues bueno, porque ella logró no repetir la misma historia. Pero puede ser que dentro de su proceso hayan otras heridas que tal vez no las haya sanado, por lo cual sigue dando tumbos específicamente en esa área. Los seres humanos podemos estar manejando lo que es la parte financiera, la forma de relacionarnos con otras personas, cómo manejar un matrimonio, cómo controlar el abuso de otras personas hacia nosotros. O sea, el ser humano es integral, y estar sano tiene como sus diferentes habitaciones, ¿no? O sea, yo de repente me pude haber sanado de esto, pero no necesariamente me he sanado de todo, ¿no?
Entonces, cuando uno no es tan funcional en alguna área, es un punto donde uno tiene que decir algo está pasando, algo yo estoy repitiendo, porque uno está condenado a repetir patrones. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando yo no sano, yo estoy condenada a repetir el mismo patrón que mis padres. Entonces, en el momento que yo empiezo a sanar, mi camino que iba para acá empieza a dirigirse para otro lado y empiezo a ser dueño yo, empiezo a ser responsable yo de ese camino y empiezo a darle la dirección que yo necesito darle. ¿Qué es lo que sucede? Sí, todos los papás puede ser que trabajemos, pero el problema no es el trabajo, sino la capacidad que tengo yo de padre o madre de poder combinar de una manera justa y adecuada el trabajo con mi labor de padre y madre. Es importante entender que cuando el niño está pequeño tiene necesidades grandes, de todo sentido, físicas, emocionales, psicológicas. O sea, el niño está con la mano extendida, pidiendo que se le dé tiempo, cariño, estabilidad, educación, amor, lo que sea. Se supone que un niño que logró tener sus manos llenas va a ser un adulto ya no necesitado de estar con las manos extendidas, sino que con toda la facultad y la capacidad de empezar a dar, porque el adulto está para dar y el niño está para pedir. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos tenido heridas o hemos tenido carencias? Que llegamos adultos y todavía mantenemos la mano así, queriendo que sean otros los que nos den, que sea otro el que llene mi vacío, que sea otro el que me acepte, que sea otro el que me dé seguridad, estabilidad económica o lo que sea, ¿no? Entonces, la distancia de mis heridas emocionales están entre lo que yo necesitaba y lo que mis papás pudieron darme. Si lo que yo necesitaba y lo que mis papás me pudieron dar está así de cerquita, pues ahí está la distancia de mis problemas emocionales. Pero si la distancia es así, ahí está la medida de mis problemas emocionales. Muchas veces estamos condenados a repetir historia. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende de ver y imita, ¿no? Entonces, si yo vi que mis papás manejaron las relaciones de pareja de esta manera, de una manera inconsciente y automática, yo manejo las relaciones de mi pareja de la misma forma. Entonces, ¿cómo no voy a tener el mismo resultado, no? Claro. Entonces, definitivamente, cuando uno empieza a sanarse, uno está obligado a hacer las cosas de manera diferente de como usualmente las estaba haciendo. Correcto. Muy buen punto. Ana Julia. Pensando lo que estaba diciendo Sandrita, yo viví en un periodo de adormecimiento desde mi infancia. De 0 a 12 años tal vez fue el aislamiento para evitar todas las cosas que a mí no me gustaban que estaban pasando en mi casa. A los 12 años empieza el uso de las drogas, que era para vivir una irrealidad. Teníamos todo, pero no teníamos nada, no teníamos el cariño no los compraban. Si yo chocaba un carro, al día siguiente tenía uno nuevo y cosas así. Cuando conocí al Señor, empecé a trabajar todo lo que fue mi proceso de sanación. Incluso tengo 31 años de estar en el caminar del Señor y sigo sanando porque mi historia fue demasiado fuerte y no me da pena decirlo y pido ayuda, porque muchos creemos que por estar en la iglesia, por estar en el caminar del Señor, porque tenemos más de 10 años en el Señor, ya somos santos. Y no, es cuando a medida que tú vas caminando más con el Señor, vas encontrando todavía agujeros en tu mente, en tu corazón, que se llaman heridas. Entonces uno las va transformando. Lo difícil es cuando yo me junto con Lorena y ella tiene también su historia y yo tengo mi historia y parecemos dos vejigas con púas para ver quién se explota primero, y ahí es a donde saltan nuestras emociones, nuestras reacciones y actitudes. Yo sí creo que me falta mucho por sanar todavía, pero estoy en esa evolución, en ese desarrollo, viendo de que sano una cosa y después brota otra, salta otra. Y yo creo que a medida que vamos entrando a edad
mayor, nos vamos llenando como de achaques, de cositas así que también tienen que estar ligadas a lo nuestro. Entonces, ahora que nosotros tenemos la bendición de tener el retiro del dolor a la gracia, también me ha ayudado mucho. Y yo sí invito a todos los que puedan asistir a esos retiros, tenemos 4 en el año, que lo hagan, porque es un caminar y vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y nos damos cuenta de que hasta cuando nos saquen con los pies para adelante, es que nuestro proceso de sanación paró. Pero yo sí puedo ver cómo me afectó mi infancia hasta este día, en reacciones que yo tengo con la gente que yo más quiero. Ahorita me controlo porque inmediatamente he aprendido en el dolor a la gracia, es la niña, habla con la niña, todo está bien, Ana Julia. Y entonces salta la mujer adulta, que no es perfecta, pero ya tiene más herramientas, un poco más de capacidad de pensar, hey, me equivoqué, arreglemos esto, no darle largas a la situación, no encender más el fuego, vaya pues, ok, ya va a pasar, no pasa nada. Y ya no seguir, eso yo lo he mejorado increíblemente, pero ya no ser tan clavada, porque nos clavamos nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestra historia, con nuestros rechazos, a mí me dicen, hace algo así de fuerte, me bloqueo. A mí me dicen en la clase, dentro de 6 semanas, después de este módulo vamos a tener un examen, yo me bloqueo. Empiezo a pensar lo que hacía yo, voy a empezar a hacer copias, porque yo era excelente para las copias y vendía después las copias. Tenía un lápiz, bueno, increíble. Y me bloqueo y ya pierdo todo el interés. ¿Por qué? Porque mi papá, yo sacaba 9 y nos pegaba porque no saqué el 10. Yo jugaba básquetbol, metí 50 puntos, de 55 me regañaba que por qué no metí los 56. Entonces, nunca era suficiente. Entonces uno va caminando con ese temor, con esa inseguridad, con esa desconfianza en sí mismo, que cuando uno viene, miran a Julia, ¿y esto? Entonces uno reacciona yo por obediencia lo hago muchas veces y eso me ha ayudado, pero sí está ese impulso, ¿ve? ¿Y por qué? Entonces yo sí les invito que si pueden hacer ese retiro del dolor a la gracia, lo hagan, porque sí funciona. Gracias, Ana, por compartir. El Señor dice en su palabra, el Señor sana a los que están quebrantados del corazón y venda sus heridas. Realmente es maravilloso cuando uno puede caminar con el Señor, porque entonces ya uno ya no dice, así nací, genio y figura hasta la sepultura. Eso no es así. El Señor nos tiende su mano, sana nuestro corazón, enjuga nuestras lágrimas, pone su hombro para que podamos llorar nuestra miseria, donde podemos nosotros encontrar en Él, como decía, cuántas veces quise ser como la mamá gallina para abrigar a sus polluelos. Qué hermoso es cuando podemos llegar a la presencia de Jesús, sentir su abrazo, sentir el abrazo de aquella mujer a quien le dijo, nadie te acusa, yo tampoco te acuso. Porque muchos de los errores que hemos cometido en la vida ha sido a causa de esas heridas, buscando aceptación, buscando que nos quieran. Entonces muchos hicieron cosas que nunca deberían de haber hecho, con la única razón de sentirse recibidos, aceptados en un grupo de compañeros. La misma situación de las maras, aquellos jóvenes que estuvieron sin padres, desprotegidos, y se metieron en organizaciones porque lo que andaban buscando era ser aceptados. Esa es la historia de nuestro país, la historia de este mundo en el que vivimos.
donde cada uno está herido y es padre heridos, y estos hijos heridos se convierten después en padres heridos y se vuelve todo en una cadena que hay que parar. Y no hay nada más maravilloso que cuando uno entra en los caminos del Señor, uno siente que empieza a parar porque uno está más consciente de cómo ser con sus hijos. Aunque uno cometa errores con sus hijos, porque definitivamente, claro que comete errores, pero está uno más consciente, uno aprende a pedir perdón, no a justificar. Cállate la boca porque soy tu papá y te calla. Ya uno no sale así. Ya uno dice, hijo, perdóname, hija, perdóname porque me enojé, no te debería haber dicho eso, perdóname. Y uno empieza a trabajar de una manera diferente. Pero vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Ese tema es amplio, es interesante, nos habla mucho al corazón. Sandra. Sí, me llamaba la atención un punto que decía Ana Julia, que ahí tiene toda la razón, cuando decía, yo normalmente reaccionaba ante los comandos o ante las órdenes, entonces reaccionaba en automático como en autodefensa, ¿no? Que eso es bien normal cuando una persona ha vivido maltrato. O me hago sumisa o me hago reactivo, ¿no? Entonces, mi condicionamiento está en reaccionar así ante la autoridad. Y digo, porque en mi mente inconsciente yo digo, nadie más me tiene por qué abusar, nadie más me va a abusar, ¿verdad? Ahora, en la sanidad uno comprende que de adulto nadie te abusa si no es porque tú lo permitís, ¿no? Pero en la sanidad uno puede lograr distinguir entre lo que es un abuso y lo que es un comportamiento o un mal carácter de la persona que no tiene que ver conmigo. No tengo por qué siempre estar como en la autodefensa, ¿no? Si alguien de repente tiene un tono muy fuerte y me está diciendo, mira Ana Julia, haz esto rápido, yo tengo que entender que no tiene que ver conmigo ni es abuso. O sea, no puedo estarle dando en mi inconsciente ese término siempre. Entonces, ¿cómo yo empiezo a cambiar mi comportamiento y a sanarme? Dejando de ser tan reactiva yo y me someto a eso. Y digo, ok, lo voy a hacer, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy aprendiendo a dejar de reaccionar a la defensiva. Y empiezo a tener control y dominio de mis emociones, de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se sana? Se sana cuando uno deja de andar a la defensiva o cuando uno deja de andar con miedo, porque son los dos extremos. O un miedo grande que no te permite decir, hey, mira, esto no lo puedo hacer, en el caso de que no se pudiera, ¿verdad? Que no tengo el tiempo, no lo puedo hacer, o no tengo la capacidad para reaccionar bien cuando alguien está estresado y me está diciendo algo. Sí se entiende esto, ¿no? Sí. Que la manera en que yo empiezo a sanar mis comportamientos es cuando tomo control sobre ellos y ya dejo de reaccionar como normalmente reaccionaría, o con mucha sumisión o a la defensiva. Obviamente cuesta, ¿verdad? Y el cambio tiene que ser racional. O sea, porque simplemente lo hago porque me quiero someter, me voy a quedar enojada. Pero si yo lo hago desde el adulto diciendo, ok, esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con tu mal carácter, tú no me estás dando una orden, yo lo voy a hacer porque conviene y es necesario, y ya. Entonces ya no me quedo ni con el mal sabor, ni con el malestar, sino que yo racionalizo y logro tener un comportamiento sano. Es correcto. Muy interesante. Entonces es importante que uno se obligue a tener ese tipo de cambios. Como yo usualmente, a mí me gusta mucho cuando en la clínica me dicen, es que mire Sandra, la yo antes hubiera reaccionado así, mire. Entonces estamos empezando a entender que ya no soy la misma persona, y es cuando Jesús decía, deja al hombre viejo atrás. Y es ¿cómo es dejar al hombre viejo? Al hombre que estaba condicionado a ciertas respuestas, ya sea porque andaba a la defensiva o ya sea porque tenía miedo y me sometía a cualquier cosa, ¿no? La sumisión que nace del miedo es dañina, tóxica y te puede llevar a enfermedades graves. La sumisión que nace del temple que uno va armando en su sanidad y de la fuerza que el Espíritu Santo le da es una sumisión redentora. O sea, yo me estoy redimiendo, pero no lo hago desde la amargura,
lo hago desde mi propio sometimiento porque creo que es para bien mío, ¿no? O sea, yo puedo ser acostumbrada a que me pongan en los mejores lugares y los mejores puestos, pero si yo voy a dar un servicio y me ponen a barrer, yo no estoy pensando que me están abusando. Yo me estoy sometiendo por amor. ¿Amor a quién? A Dios. ¿Ok? Entonces, el abuso depende de la manera en que yo lo estoy interpretando. Hay abusos cuando son golpes o ya maltrato directo, pues sí son. Pero hay personas que vivimos sintiéndonos abusadas de todo el mundo y sentimos que todo el mundo nos está gritando y nos está tratando mal. Entonces esa hipersensibilidad es a la que hay que tenerle cuidado. Muy bueno. A ver, Irma, quería comentar. Sí, todo lo que ella ha dicho, de verdad, no te lo dije en consulta. Bueno, yo vengo de una familia de 10 hermanos, entonces cuando te hacían bullying no era bullying de 1 o de 2, eran 8, 9, y la vida en familia grande, no me da pena decirlo, pero era una selva. O sea, agárrese quien pueda. La misma situación, que cada año mi mamá había un hermanito nuevo y estaban las 5 empleadas, más la enfermera, pero vivíamos solos, ¿verdad? Entonces, con el bullying y las caras entre nosotros, cuando mi papá nos iba a castigar, por ejemplo, estaban los 9 en la ventana y te van a castigar, te van a castigar. Y tú con aquel miedo del castigo y con el miedo y de enojada por lo que te estaban haciendo. A mí lo que me pasó, aunque no me lo crean porque ahora he tenido demasiada sanación, pero yo era bien introvertida. A mí me caía mal que la gente me abrazara, me caía mal que la gente se fijara en mí, me caía mal, de verdad, yo amaba estar sola. Y con los castigos que mi papá me daba, ahora que estabas hablando, se me vino un flashback, que yo me iba a esconder al closet desde los 4, 5, 6 años, y me acuerdo que me iba a esconder ese closet de mi mamá en los zapatos y la ropa y me tapaba. Y de repente me levantaba y ya había amanecido. Y como éramos tantos, y mi mamá, ay, no te envíame ayer, y yo, o sea, pero con ese, o sea, de verdad. Y cuando ella dice que te hacen caras, me ubiqué a la cara de mis hermanos molestándonos, y yo también los molestaba. Por si miran el programa no van a decir que no, yo molestaba también, pero era bien feo. Y llegan momentos de adultez que vas caminando y muchas personas somos como bien susceptibles a que no te saluden, a que no te hablen. Al contrario, a mí qué rico que no me saluden por la historia. Y cuando te dicen a vos, mire usted, ¿por qué no saluda? Y vos decís, a mí no me importa si me saludan o no me saludan. Ahora yo entiendo que para esa persona es importante y todo viene siendo cuestión de historia, ¿verdad? La imagen de un papá que fue así como digo fuerte. Entonces para mí, cuando mi esposo, pueden pasar muchas cosas, pero si yo estoy bien con mi esposo, yo estoy bien. Pero después de los procesos de sanación, porque he hecho todos los retiros de sanación, de liberación del dolor a la gracia, y por tiempo no les continúo diciendo todo lo que he hecho, he soltado a ese Dios. A veces se me viene de regreso, pero lo devuelvo al Dios Irma, porque muchas veces con tanta victimización y todo, a mí el Señor me ha dado, Dios mío, una egolatría, yo la arranco. Con eso quiero terminar. Tú decís que uno toma la decisión de, yo me rijo, o sea, tenés el poder de hacer eso, pero para mí el golpe final es la gracia, el más fuerte es la gracia de Dios para tú tomar esa determinación de hacerlo. Porque cuando tú te metes a llenar vacíos con drogas, con alcohol, con tabaquismo, con lo que tú quieras, pornografía, lo que sea, sin Dios no puedes salir adelante. Amén. Y eso yo soy un testimonio de eso, porque yo luché con mis codependencias, con mis dependencias, con miles de situaciones. Y nunca pude, solo cuando de verdad entré a los caminos del Señor, y yo dije, era una miel en mi boca, era una esperanza en mi boca, era esa presencia grande, y yo decía, ¿qué es esto?
Y Dios me dio la bendición del don de la perseverancia en esta comunidad. Bueno, que yo le dije a la Lorenita que ni de patadas me van a sacar y gracias a Dios no me han echado. Pero de verdad, era entrar, miren, en testimonio, yo entraba en este lugar y venían aquel bombardeo de pensamientos negativos que me llenaban de depresión, porque yo fui con depresión y tendencias suicidas y no me da pena decirlo. El Señor me liberó de la depresión, no miento. Y cuando yo entraba y venía aquí en esa puerta, el portón, yo le dije a Dios, te suplico que se queden ahí afuera, que no entren, quiero mi mente en paz. Ponía un pie en esta comunidad y empezaban las alabanzas, las asambleas y las clases. Era una paz, era un deleite. Me quitaban toneladas de encima. Y de ahí con mis hermanos, al día de hoy, somos 10, tenemos un chat, hablamos, y se viven algunos que nunca entraron en proceso de sanación y de tomar esto que estamos hablando, llegan al momento que ya son adultos y siguen peleando como que fuéramos los niños de 8 años. Y yo digo, 1, los entiendo, 2, los paro en seco, y 3, digo, gracias Señor, o sea, cualquiera de las opciones, gracias Señor por todo lo que estás haciendo en mí, me falta muchísimo de sanar, pero gracias, miles de cosas ya no me importan, miles de cosas las he superado, ya no dependo al 100% de ciertas situaciones, sustancias o personas para ser feliz. Sandra. Sí, es importante entender que obviamente es Dios el que nos da la capacidad de transformar nuestra vida, porque desde el inicio Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos encontrar redención, sanación. Pero es importante que entendamos que la decisión de buscar ayuda, sanación, es de nosotros. Porque hay muchas personas que están allí pidiéndole a Dios, pero no hacen nada. O sea, no hacen nada por verdaderamente buscar, dar ese paso. Cuando Jesús dice, levántate, Él da una orden. Depende de nosotros si yo me levanto o no me levanto, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa que tiene que dar el paso de dejar de responsabilizar a todo el mundo de cómo se siente y empiece a buscar las ayudas idóneas para poder salir de cualquier situación de depresión, tristeza, ansiedad, amargura, enfermedad, conflictos matrimoniales, o sea, conflicto con sus hijos, o sea, la vida está llena de muchos conflictos. La manera en que nosotros resolvemos hace la diferencia. Yo quiero decir que yo tuve una visión que yo era el paralítico, bien duro, fíjate. Porque, Señor, lo mismo que has dicho, ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo ahí, ¡cha! Una planta, ayúdame, Señor. Y cuando me dio una visión en la calle del Calvario de Jerusalén, cuando fuimos, ¿te acordás? Y ahí en la calle me vi como una indigente. Y yo he visto a Jesús llegar a donde yo estaba y me dijo con esa autoridad, levántate. Yo no tengo como tú tenés el poder de levantarte. Yo hago lo mío y tú lo tuyo. Pero no voy a hacer, tú tenés que hacer tu parte, si no te quedas ahí. Porque Dios nos da la libertad, el libre albedrío. El libre albedrío de hacer algo. Gracias. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. Gracias, el tiempo pasa volando con estos temas tan interesantes, donde hay tanto que contar, tanto que hablar, tanto que aprender. Lorena. Bueno, continuando pues con lo que hemos hablado y lo que he escuchado, para mí me ha también traído recuerdos. Y bueno, a raíz de la quiebra de mis padres, mi mamá se enojó muchísimo con mi papá, lo culpó muchísimo por las carencias que teníamos, que ella había tenido que trabajar, etcétera, y en mi casa había mucho pleito, mucho grito, y por eso hablaba de mi nana, que era mi refugio, ¿verdad? Y pues
era un sostén, ¿verdad? Para mis hermanos y para mí. Y recuerdo que mi mamá pues se llenó de amargura, mucha amargura. Y la ausencia a la que yo me refería no era porque ellos trabajaban, sino que era una ausencia porque ellos estaban tan enfocados en su pleito que no nos dedicaban tiempo a nosotros. Y mi mamá, algo que a mí me marcaba mucho, era que ella empezó como a hacerse bien amargada y a comer como bien sin gusto a la comida, y dejaba la comida y mi papá le decía, come. Entonces mi mamá le decía, es que no quiero. Y entonces yo ahora cuando a mí me sirven un plato de comida, la gente dice de que yo como con una gran hambre, o sea, como con un gran gusto a la comida, pero fue eso que me impactó, porque me molestaba, me chocaba ver esa amargura de mi mamá a la hora de la comida. Algo tonto, ¿verdad? Y algo tonto, a mí me molesta que alguien esté criticando la comida. O sea, y después de lo que dijo Sandrita, entiendo, porque eso me detona a mí, me molesta que alguien diga eso. Y luego también, como en mi casa había mucha tristeza, mucha depresión de parte de mi mamá, mucho culpar a mi papá, ¿verdad? Yo me hice la payasa de la casa. Y pues los que me conocen saben que tengo una risa bien fuerte, ¿verdad? Y que me río, me encanta reírme. He entrado en estados depresivos, ¿verdad? Creo yo de que viene, no sé si es una herencia, ¿verdad? Genética o qué, pero sí he logrado, gracias a Dios, tener la humildad de buscar ayuda, ¿verdad? Porque todos podemos caernos y de buscar ayuda, y a mí Dios de verdad me sacó del fondo de un pozo y me dijo, levántate. Pero sí creo yo de que esa amargura que se sentía en mi casa, yo la he tratado de apalear, por decir algo, que yo siempre era el payaso de la casa. Y entonces todo el mundo estaba a la espera que yo iba a decir algo chistoso y todo el mundo se reía. Y así crecí, y a la fecha de hoy todavía todo el mundo está esperando que yo diga algo chistoso para reírse, pero yo creo que era esa carencia que yo tenía de risas en la casa. Entonces para mis hermanos pues esperaban a que yo dijera algo para reírse. O sea, entonces pues también creo que las heridas y que igual lo que han dicho todos, pues o sea, vamos a trabajarlas hasta que nos muramos. Hay heridas que creo que he logrado sanar, pero hay otras que me faltan, quién sabe si algún día las lograré sanar. Claro que sí. Pero pues sí, con el Señor, ¿verdad? Todo es posible, y con ayuda pues también profesional que uno tenga que buscar, pues se logra. Claro que se logra. Si el Señor dice, Él sana a los que tienen quebrantado el corazón y sana sus heridas, no quiere decir solo ciertas heridas, no, es completo. A ver, son las que Sandra. estamos dispuestos verdaderamente a entregarle a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nos identificamos con la herida, se convierten en parte de nuestra esencia, y esas son las que más cuestan soltar. Entonces hay que pedirle al Señor, porque a mí me llama mucho la atención la lectura donde le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? Y la persona está ahí tirada, pues o sea, era obvio que lo que quería era una sanación, pero Jesús se lo pregunta. ¿Y por qué se lo pregunta? Porque Jesús sabía que él había agarrado un estilo de vida. Él estaba acostumbrado a pedir y sobrevivía pidiendo. Y cuando él dejara de ser un ciego, ya no iba a tener la excusa para estar pidiendo. Entonces le iba a cambiar un estilo de vida. Muchas veces el dejar ese estilo de vida que nos tiene tan arraigados y tan identificados es lo que nos cuesta. Por eso es que Dios no termina de liberar y sanar esto. Pero sí es importante pedirle al Señor que le dé a uno el Espíritu Santo para poder identificar aquellas cosas que ni uno mismo, o sea, conscientemente sí quiere entregar, pero inconscientemente no quiere entregar, ¿verdad? Entonces es importante encontrar que Dios le dé la fuerza para poder identificar esos cambios. Yo sí creo que el ser humano nació para ser libre. Amén. Nació para ser sano y nació para ser feliz. No hemos venido a este mundo a sufrir, hemos venido a este mundo a ser luz y sal de la tierra.
y aceptar nuestra historia. Así, eso iba a Así decir, es. que tenemos que abrazar nuestra historia, porque como dijo Lorena, también nuestras heridas de alguna manera enriquecen nuestra personalidad. Una persona que de repente vivió con muchas carencias y todo, la hace persona luchona, fuerte, perseverante, constante, y posiblemente todo esto viene de una herida, ¿no? Y tu buen humor y esa risa y ese estar consciente que tengo que disfrutar el momento, viene también de una herida. Entonces eso es bueno. O sea, como la cizaña y el buen trigo, ¿no? Van creciendo juntos. Llega un momento cuando los dos están lo suficientemente fuertes que hay que empezar a quitar la cizaña, lo malo. Pero tu esencia es tu esencia. Y lo que te dejó la herida también es una riqueza y hay que abrazarlo. Porque en el momento que nos ponemos en paz con esa historia, empezamos a quitar la amargura y a sentirnos gozosos. Amén, amén. Qué bonito. Qué hermoso es caminar con el Señor y saber que Él nos sana. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor este momento. Yo solo quiero decir algo cortito, que también las heridas de la infancia a mí me llevó a desafiar la autoridad, a desafiar a mis padres, a las autoridades. A mí donde decían no podés, yo lo hacía. Yo fumaba marihuana en los aviones hasta que me cacharon y desafié a la autoridad y no me llevaron presa. Entonces el ego era de ir desafiando y también hay que ese desafío convertirlo en positivo. Amén. Así que le queremos dar gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, nunca te quedas corto para hablarnos. Hoy, Señor, queremos tener esos oídos para escuchar tu voz a través de todos estos programas, para poder ser mejores, para que nuestras heridas sufridas nos hagan a nosotros mejores personas. Saber que también los demás tienen su historia, tener misericordia con los demás, tener esa certeza de que tú nos vas a ir guiando en nuestras palabras, en nuestra mente, en todo lo que hagamos, Señor. Sabemos, mi Dios, que no se mueve la hoja de un árbol si tú no lo permites. Y bendita permisión por toda mi historia, porque ahora, Señor, puedo ver que tú ves que yo lucho para hacerte agradable. A ti, a la Virgencita María, que nos ha cuidado, que me ha cuidado, que para mí fue muy difícil hablar con Dios Padre, pero fue muy fácil hablar contigo, Jesús. Fue muy difícil hablar con la Virgen María por la historia de mis padres, pero siempre te encontré como un buen amigo, al que siempre me cuidó, al quien siempre estuvo a mi lado, al que lloró conmigo y me dijo, hija, estaré contigo hasta el final. Y yo lo creo. Y tú lo tienes que creer también, que Dios, caminando con Dios, cada día seremos mejores. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Fíjense que en San Mateo, capítulo 28, del 1 en adelante, nosotros conocemos la historia que cuando Jesús muere, lo meten a esta cueva y cierran con una piedra y ponen custodios para que nadie pudiera mover esa piedra y poder sacar a Cristo de ahí. Pero cuando Jesucristo resucita, su poder y su fuerza mueve la piedra y se sienta sobre la piedra, por así decirlo, con toda la autoridad. El enemigo no quiere que salgamos nosotros de esa cueva. Son nuestras heridas lo que nos tienen amargados, deprimidos, en unos miedos tremendos. El enemigo quiere que te quedes en esa cueva, pero si nosotros nos quedamos encerrados en esa cueva, nos vamos a morir. Él quiere custodiar tu herida, porque Él no quiere permitir que Jesús te libere y que puedas experimentar esa vida plena que el Señor te quiere dar. Ahí está el enemigo. Ahí está tratando de custodiar tu herida y recordarte tu herida y sacarte lo peor de ti. Y es cuando nosotros lo que tenemos que hacer es que por la resurrección de Jesús, Jesús también le dijo a Lázaro, levántate,
sal de ahí. Y es lo mismo que nos dice el Señor, ¿verdad? Levántate, sal de esa cueva. Es gracias a la resurrección de Jesucristo, gracias al Espíritu Santo. Pero lo importante, como ustedes han escuchado los testimonios, es decir, ya no quiero más estar en esta cueva. Quiero salir, quiero buscar ayuda, quiero acercarme al Señor, quiero dejar de tener pretextos, excusas. El Señor te invita a una nueva vida. Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, Sandra, Irma, Lorena, Ana Julia. Gracias por este programa tan bendecido, ¿verdad? Ha sido enriquecedor este tema. Gracias por sus aportes. Les quiero recordar a ustedes que este programa se pasa los martes a las 9 de la noche, sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde en reprise, en su canal 8, Agape TV, canal 8. Que Dios los bendiga y ánimo, ánimo. El Señor tiene un camino maravilloso para ti y el Señor quiere que tú lo recibas. Que Dios los bendiga. Amén.